Chom den den jambe yong la zha zha lu gong ge lu de den ye den ye dra nom da rab sa la ve jin ye gung gung ji jin ze shi ni je tu gra le wan zen gong da si pe zhen ra ma re men dong dong e ji ze ve rô zoi gong la pu je tar je yin lai tu je yang den song rô tar che rô nyu mo ni long le je cha rô rô ze chen ma re me se dung ra nyu gu chen ye chen ze ra de nam den ta yin sa ju tar zhen yuan den lu zo ja se tu gu Chun trai chu dan chu ni jin de da le me se jam be yong la du zhe de ne che je chen ro e ze re je da le de mo men ba ra sa ne ka dan den je jong le do wa ye lu zhe po be nong wa za du Gange tenjen de wan jong, ga ba me ba che me ba, che ba me ba, tang me ba, wa me ba ren zhuo me ba, ta de de me den ji me, zhe ba ni ji xie den be, zhou be sang jie na nam jie, tang ba de lo shao zhe lu, jiang yang sha na du jie jian re zi, sa ye nian bo, zhe ba nang ba se re, nam ge nian bo, shang ba gun du zong, nie yu se xin jie la shao zhe lu. 谢谢卡拉千入见过了节，这边东都是人拉布，也别等把关内上这边，该有人不吃了啥节我，驱动去见那罗马诺罗来，这件事呢，前边一些节，若所以来跟个搞的话，这个多节上来个啥操。 那时候大钱那么做，确实看说康的有那样，大钱工作什么啦，叫顺着个落单，想去超多土这边落那么你上当呢，是罗能。So. Todos los que estáis presentes para este curso, doquiera estéis, en cualquier lugar por favor, todos vosotros empiecen tomando refugio en las 6 joyas y generen el deseo de lograr la iluminación de modo sincero. So the topic of the El tema de este curso son los 2 tipos principales de meditación budista, en sánscrito shamatha y vipassana, y estas dos meditaciones y las etapas de ambas son la base de todos los samadhis, de todos los estados de concentración o de meditación. now El Buda enseñó muchísimos tipos de meditación, samadhi en sánscrito, centenares de tipos diferentes de samadhis. Sin embargo,
todos estos tipos de samadhis o meditaciones, todos ellos pueden ser resumidos, reunidos en estas dos categorías. Los diferentes tipos pertenecen al uno o al otro, o a shamatha o a vipassana. Yute chenpo yig la ten shilag tengen zi drib tap ha chang ya chenpo mungbo song yo re ten zo yang dor do na shilag nang jo nang do ndogu yo re. Then in terms of the Buddhist, Luego en cuanto a los tantras, en los que se encuentra una clasificación en 4 tipos, divididos en 4 tipos de tantras. Dentro de ese marco, el Buda también enseñó muchísimos tipos de samadhis o meditaciones, y aquí también todos esos pertenecen a una de esas dos meditaciones, vipassana o shamatha. so these 2 types of meditation, Esos dos tipos de meditación, conocidos como shamatha o vipassana, son muy amplios, muy extensos, y eso no se sabe siempre. Mucha gente piensa que esos dos tipos de meditación son muy básicos y muy simples, métodos de meditación muy simples, pero de hecho no es el caso. 다른 게 값수파배 고스투에 잠걸로드 타야기 송 찔라 때네 마슈기. now in terms En los sutras y en los tantras se presentan muchos métodos de samadhi dentro del marco de shamatha y vipassana, y los maestros indios y tibetanos del pasado, todos los Mahasiddhas y otros maestros realizados, todos ellos han elucidado, enseñado y presentado todos los métodos de esos dos tipos de meditación, shamatha y vipassana. El texto que vamos a usar para ese curso, el texto que explica vipassana y shamatha, es un texto de Jamgon Kongtrul Lodot-Tayé, Jamgon Kongtrul el primero, un maestro muy conocido, muy famoso y bastante reciente. Jamgal Lodot-Tayé que son ten shudu Jamgal Lodot-Tayé shukente jebu khande jimba ngote ji che da ha jang ke chim re sam che ne namta dudu che ma shubi. Now Khenpo Rinpoche will begin by Khenpo Rinpoche empezará por una breve presentación de la vida de Jamgon Kongtrul y de ese texto que se utiliza para este curso. Piensa que es importante que los estudiantes conozcan
al menos algunos de los detalles de la vida, de la biografía del maestro que escribió ese texto que vamos a estudiar. Cuando se estudia un texto, cualquiera que sea, es importante conocer también al autor a la biografía del autor, conocer la biografía del autor de ese texto. In terms of hay biografías en tibetano de Jamgon Kongtrul. Hay tres biografías que nos informan de la vida, del ejemplo de vida, de la vida ejemplar, digamos, de Jamgon Kongtrul. Jamgon Lodro Taye Te Dringpo, Dringpo. da getting dusum Ja. göre. Kusen Heme Namtar Kore Diot. Mount Dringbote. Da Kongtrulgi kui keva Mama. mashe kongla. Ja. Ting Heme Kabla, Tan Guru Telon Kande Seki Yoba, Lama Chibu Tamba, Tse Kanda Kansong Yoba, Tensu Kor Shipcha Kevo dampa sena da ende chik pebjare sena lungten rapo kogore. Tan Dere, Penna, Jamgon Lodro Taye Te Pendi Shubina. Jamgon Kore Long Tembatsu Nanda, Melin Terchin Kui Jawa Yin Song Yao Yosh. Minling terchen. Terchin Tam Melin Terchin Kui Jawa. Minling terchen shukente dyra da chobje pasonde chi Mar Turap Chubdum Benan Song. shubden pa okay. Yeah. So in terms of these Esas tres biografías, de esas tres, una es bastante larga, una es mediana y la tercera bastante corta. La biografía de medianamente larga, se enfoca principalmente en varias encarnaciones, varias vidas anteriores de Jamgon Kongtrul el primero, quien era considerado en su tiempo como una reencarnación de un gran descubridor de tesoros, Minglin Terchen, que vivía en el siglo XVII o XVIII, en los años 1718. O sea que hay un relato, ese relato que se enfoca en varias vidas anteriores. También le explica al lector que hubo muchos renacimientos anteriores y hubo profecías incluso de Guru Rinpoche, quien profetizó la llegada de Jamgon Kongtrul y de su vida como descubridor de tesoros, y otros maestros también en escrituras anuncian la venida de Jamgon Kongtrul. O sea que en muchísimas escrituras se encuentran profecías en cuanto a la llegada de Jamgon Kongtrul.
Tene namtar jebatin rabuchi yena, kutse tenik namtar jamgon ranki, korank rangnamre. Then you have the biography. Luego está la biografía, la más larga, la más extensa, escrita por Jamgon Kongtrul, el propio Jamgon Kongtrul, el primero, que explica lo que ocurrió durante esa vida, la que tuvo como Jamgon Kongtrul primero. O sea que podríamos decir una biografía de Jamgon Kongtrul. Te namtar dubatin rawudina jamgon shiwarchi tsavigela tene ta shiwar ma shebe khenge loji setang sheje ke namtar Logic. shiwar shekala ke logic Tene shiva shekalaka. ya sheka la ke nesuro bata tene shes listen me Tene. ban jamgonum chi gonglo jachu chabdun jurowa Lasso. gonglo phaje jachu charu zamna ta kushagi mongbo songwa denso yitole jamgon khorang tan ronam nala phaje masi sare denso korta tene gongba hebe kabla khandes he yeme tene he sembe yege nesu denso changma de kongi shelop Kevin Trash Chamber ke songji yod den namta dubat Kevon Tashi Content. Trash Chamber taga Tene digging on la chik song. Sumpa digging on la tashivar shakalakala ki kangchung watang digging on la chik song. masheven kanke logic namtar Logic. Then you have the more brief. Luego está la biografía más corta que se enfoca esencialmente en lo que ocurrió durante el último año de la vida de Jamgon Kongtrul y lo que ocurrió en relación con su fallecimiento y también y inmediatamente después. El primer Jamgon Kongtrul vivió hasta los 87 años y uno de sus discípulos, maestro realizado en Tachi Chöpel, realizado en estudios y meditación, es el que escribió esa biografía que relata el último año de la vida de Jamgon Kongtrul, el primero, las circunstancias de su muerte y el hecho de que Jamgon Kongtrul informó a sus discípulos de que se iba a morir y que explica lo que ocurrió después de su muerte. Tati namtar sumka gnane su du chen tot ma ngote de ma sona shubi. Now, Khenpo Rinpoche will Khenpo Rinpoche va a sacar algo de informaciones de los tres, esos tres relatos, estas tres biografías, para que tengáis una idea de la vida, de la historia de vida o de la historia ejemplar de Jamgon Kongtrul. So sije ke tola yedu kanga pese juriyo banda yin yang de ta namta yedu den so longken khashe ke ta jurtang da bi che yin na da kare yin na da
Shita namta jamgung namta le chomindu singetenda ngal chung. Karisana kapka ni kinchong chegindo kapka ni Kap la kare. kemba chung ngal khangka me songdus. Kapka ni melam nan la lanje chung guru mchin jesu chi. Yigitri gore ra. Kap su jesong guru. Guru mchin je chung yedam lai shazik chung so ta shugne khorang ya te yagdus. 제 캔사한테 도스 시에기도 된 남탈 과랑이 마십죠. 인죠. Tene yang di setang chi gyora. Yeah. Di culture di ginang. Yeah. Yeah. Well, one of the Uno de los motivos por los cuales Khenpo Rinpoche quiere presentar algunos de los detalles de la vida de Jamgon Kongtrul es que las tres biografías fueron traducidas y Khenpo Rinpoche dice que como no conoce, aparte del tibetano, no conoce ningún idioma, pues no puede juzgar de la calidad de las traducciones. Sin embargo, en varias entrevistas se ha encontrado con individuos que le han dicho que habían leído esas biografías y tras haberlos leído se quedaron con la impresión de que Jamgon Kongtrul el primero era una persona un poco rara, que a ratos decía que era un ninguno, un cualquiera, y que a veces hablaba de ocasiones en que se había encontrado con maestros antiguos como Guru Rinpoche, relatos en que contaba que se había encontrado directamente con el Yidam y por tanto esos individuos que le dijeron a Khenpo que su impresión era que intentaba que al mismo tiempo parecía como si hubiera querido engrandecerse y empequeñecerse al mismo tiempo, y para dar la impresión de que intentar dar la impresión de que era alguien muy grande. Y Khenpo Rinpoche dijo que lo sorprendía mucho, esos comentarios le sorprendían mucho. Y una de las personas que le dijo que tenía esa impresión podía leer tibetano y piensa Khenpo Rinpoche que no había entendido bien esas biografías y su significado. Y tal vez no lo habían entendido bien porque esos individuos no tenían un conocimiento suficiente de la cultura tibetana y de las costumbres tibetanas en cuanto a la presentación propia. O también podría ser que hubo limitaciones que estaban limitados en cuanto a su conocimiento del tibetano o tal vez también del inglés, y que no entendían bien y que no entendieron bien la biografía, y que Khenpo Rinpoche dice que no entiende por qué acabaron con esa impresión
él se sorprendió mucho de las reacciones de esas personas con quien se entrevistó y pensó que eso era debido a que habían leído mal las biografías y seguramente que y por tanto no, probablemente no, es importante que si uno conoce bien la vida de un autor, es importante conocer bien la biografía para evitar esa clase de error, de no juzgar correctamente. Now, Jamgon Kongtrul I was born. El primer Jamgon Kongtrul nació en el año 1813 y murió en el 1899. Tenía 87 años. Nació en la región de Dargye, en el Kham. Now, he was. Nació en una familia Bön, de una familia de un linaje importante que se remontaba hasta maestros del linaje Bön, de la religión Bön. Kyungpo era el nombre de la familia. Una familia conocida, un linaje conocido, y en el Tíbet y asociado esencialmente con la religión Bön. Now, according to the Pön religion, según la religión Bön, los individuos de esa familia, de ese linaje familiar, al crecer se volvían maestros de la religión Bön. Y además, en esta familia, en ese linaje, se encuentran también muchos maestros budistas, individuos que se hicieron budistas y que se volvieron maestros. Milarepa era de la familia Kyunpo, así como el Mahasiddha Kumponalgo. Now, at a very early age, muy joven, ya a los 5 años, Jamgon Kongtrul ya manifestaba indicaciones de interesarse a la vez a la religión Bön y al budismo.
병기 추주 장장 요서 송장 Now, 된 병기 거를 섭좀 넘버. to begin with, Empezó estudiando la religión Bön en su región de nacimiento, donde nació, y en una región donde la gente es esencialmente de religión Bön. Tiene Corán tanda 다 파마게 yaptede ye유나면 정민도 마염게 되네 야제 마제 남배나 죽샤그래. now, when he was about 10 years old, A los 10 años, su madre se aseguró de que le enseñaran también la doctrina del Buda. O sea que ella es quien la dirigió hacia los estudios budistas, hacia el budismo. 되네 테네 송데다 되섬 경고 너무 송나 축네 때로 좀 야첨부 능요래 Lo Chune. 로주네 Nangpechu. So, from the age of 10 years, Y a los 10 años, Shamgon Kontrul se enfocó esencialmente en los estudios, contemplación y meditación dentro del marco del budismo. and he had many teachers. Y tuvo muchos maestros, un centenar de maestros.
the account that primarily deals with the previous rebirths of Yangon Kongtrul I, the one of a middling length in terms of numbers of pages. Here, Sugi sepa på suingode. 다 남아 뭔가 담나듯 휴성. May dringde. 딩 jam가 kho랑 츠. Authored by Yangon Kongtrul himself. Here, one finds that Yangon Kongtrul himself quotes masters of his time. Den så kanga kabchikpara va? 갑직발 간가. Masters such as Jamyang Khyentse Lodro, 진짜 로드 말이 진짜 sorry, 왕고. Khyentse Wangpo, Chogyur Dechen Lingpa, Datrul Ngeden Tempa Rabje, Situ Pemaninche, the 14th Karmapa, Tekcho Dorje, and others. He quotes them in terms of their information regarding his previous rebirths, such as that at the time of Buddha Shakyamuni, the future Yangon Kongtrul I was the constant and personal attendant of the Buddha, Ananda. That he had also lived as the well-known Mahasiddha Nakpo Chöpa on the Indian subcontinent, and that he had been in a previous life Aryadeva, a well-known disciple of the Indian Buddhist master Nagarjuna, and so on. 되게 To all those quotations, however, in brief, the then Yangon Kongtrul I had in previous lives lived and worked, manifested as various Mahasiddhas and other Buddhist masters on the Indian subcontinent. 내가 나신 게 별 관심 좀 봐. Buddhist history, he is said to be the reincarnation of the foremost ever translator of Tibet, Vajrayana. 되네. 벽이 땜바 시다를 ገብ라. 로친 진친 정보. Of Buddha Shakyamuni's doctrine in Tibet. During that period, he is said to have been the well-known Lochen Rinchen Sangpo, another great translator of Tibet. 바제 도주 거를
the greater translators. Kang Dunchu. Do ju ra mendati juryo. He translated numerous sutras and tantras, approximately 70 of them. He was a very prolific translator and accomplished. Daga na sing ka ju sho le cha sha na tene tanda School of Tibetan Buddhism. He is said to, in a previous life, have been the founder of the Shangpa Kaji school, Kyungpo Namjo. And in terms of the Sakya school, Sakya Pandita. And in terms of the Nyingma school, Longchen Rabjam. Gedin shone Drepung Junkin, Rashipalden, Kebong, Rashipalden. Drepung Kandre? Drepung Gumbat Zonaki. Founder. Sen Kandre ring. Rashipalden. Tashi Paljor. Yeah, Palden. Palden. And the founder of the Drepung monastery of the Gelug tradition, Tashi Palden. Dagan Shinge, Pung Shola, Guru Nunse. Guru Nunse. Yeah. Pun master by the name Guru Nunse. Then they're doing the Chatsuna, Milling Tessin, Jurme Dorje. Milling Techen. Yeah. Jurme Dorje rest. Tene, Kunchong Lingpa. Sulingpa? Kunchong Lingpa. Incarnated as numerous tertons, masters who revealed hidden scriptures, substances, representations of the body, speech and mind of the Buddha and so on, that had to begin with been hidden by Guru Padmasambhava. Examples, or 2 examples only. He is considered the reincarnation of a great treasure revealer, a terton, Minling Terchen Jurme Dorje, as well as Kunkyong Lingpa and others. So in this account, that of a middling length, one finds a lot of this kind of information. The one of a middling length, there are, or one can read the prophecies of Buddha Shakyamuni himself, those of Guru Padmasambhava, regarding the coming of Jamgon Kongtrul I, and information again regarding his previous lifetimes. When reading the Samadhi Raja Sutra, there
one finds a prophecy by the Buddha Shakyamuni, which even mentions his name of this lifetime, that of the lifetime as Jamgon Kongtrul the First. Called the Kapala Tantra, where one again finds that kind of prophecy. A terma, a treasure, revealed by the treasure revealer or terton in Tibetan, Pema Lingpa. Pema Lingpa, get telong le segiore. There are also prophecies, Guru Gi Lungtenrava. Yeah. Where Guru Padmasambhava is the individual who proclaimed the prophecy or prophecies in question. Tene dagana shinge dorje lingpa dundur dorje. Other examples of tertons where one finds such prophecies in terms of the treasures they revealed. You have the treasure revealer Dudul Dorje Lingpa. Dudul Dorje. Dudul Dorje. Yeah. Lingpa. That didn't tender with terton Pemangoge. And that applies to many other scriptures revealed by other treasure revealers. Who lived during his life and who then retrieved hidden treasures, such as Khense Jamyang Wongpo, Chogyur Dechen Lingpa and others, and the prophecies of Guru Padmasambhava regarding the coming of Jamgon Kongtrul the First in those scriptures. And if one researches this topic, one finds a lot of information regarding those various scriptures when reading those various scriptures. Nang karsung aras nan jamgon jonga sekap ne tenichi thula pet terkan radam mendas shardeba yang tratang tendeg sin la ternde dan de yobat ngosum plan jeda ba tenda mangbo chong song. Now Jamgon Kongtrul the First. Jamgon Kongtrul, el propio Jamgon Kongtrul, también era un tertón y se dice que a los 15 años en su mente tuvo visiones, indicaciones en cuanto a lugares en los que estaban esos, se podrían encontrar esos tesoros. However, at the time he didn't. Sin embargo, en aquel momento no, en aquel entonces no siguió estudiando, contemplando
y meditando y no se preocupó de buscar esos tesoros. Did gung lo katsurigo? Rabjung di palpung la. Tangmama Shashin Chik Drup Nandoa, they meaning dom Jurendoa, Mendu. Then Jema Papon the Pebble Gabla, pension dam Jun Jimmy Sugar years on Pension, Zurigo. Catch a pen that I shot a ship by the dam Jun. Now, in terms of monastic ordination, En cuanto a la ordenación monástica, hay varios linajes en el Tíbet. Está la tradición asociada con el monasterio Chechen y justo antes de que llegara a los 20 años, Chamgon Control el primero fue allí a ese monasterio y obtuvo del abad la ordenación monástica. Sin embargo, luego le dijeron que también tenía que tomar la ordenación monástica dentro de la transmisión, el linaje asociado con Sakya Shrivajra, otro maestro budista, y por tanto viajó al monasterio Palpung, donde volvió a recibir los votos monásticos. Sin embargo, los recibió en otra transmisión, otro linaje de transmisión. Shakyun tila pe yuan ting chi tsam nang la yuan na yang pomnung ge mame ta be ne pe nyam chung chin de ge song ge shakyun chin duks te yin te Shajun Kandrejik. ka gi be song ge yorwa charang nang ge yuan ting ka se yuan na yang be gores te ne pomnung ge marme na shin chin be gores. Yeah, and yang to lama so song de den ina terka de den jing hongwa manda wa shaye la rawa chun ma jes Reva Machi Kanang Ken Yorve. kan na yu sare tate shagyong konan de It yor appears that parece ser que varios de los maestros que le guiaron en esta época, uno o varios de ellos le aconsejaron lo siguiente, que es un consejo que le dieron sobre todo maestros de la escuela Kagyu. Le dijo, si descubres que puedes que gracias a los esfuerzos en el camino al despertar, si ves que has adquirido cualidades que son cualidades extraordinarias y que no son usuales y que indican que hay un progreso, nunca debes hablar de eso a los demás, nunca debes hacerlo público. Tienes que esconder esas cualidades de los demás y del mismo modo que una lámpara de aceite que está quemando, escondida en un recipiente, o sea que bajo un recipiente, o sea que la luz de la lámpara no puede ser vista por nadie porque esa lámpara está escondida por un recipiente. O sea que hasta ese punto
Del mismo modo, tienes que esconder tus progresos y aparte, claro, del guía espiritual, pero a los demás, a ninguno otro se puede hablar de esas cualidades, porque eso crearía obstáculos. O sea que es mejor no hablar de eso. Y por eso Jamgon Kongtrul en esa época nunca habló de lo que había realizado en cuanto a sus progresos en el camino. Y hablaba, se refería a sí mismo como a un don nadie. Y eso es, y lo hacía, y lo hizo dentro de cierto marco, y porque eso era la práctica en la escuela, sobre todo Kagyu, en la que se tenía que esconder los progresos, y el gurú era la única persona con quien uno podía comunicar sus progresos. Eso es una tradición de la escuela Kagyu. Si se progresaba, si se veía la naturaleza verdadera, nunca había que mencionarlo a los demás, nunca había que hablar de ello. And because of this, y debido a eso, Jamgon Kongtrul durante unos años tuvo visiones e indicaciones que veía que era el destinado a descubrir varios termas, esos tesoros escondidos por Guru Padmasambhava, pues por eso nunca lo mencionó, lo mantuvo secreto, y el resultado es que debido a eso no descubrió todos los termas que podía haber descubierto. Teni chujur deshin lingba tang, jawen chinze ungbo, nika ke ngan tender chu songa so, tender su Jamyang chinze ungbo. Da nge malan pada Malan tender chu song res, ta jas, ta sardu yego yos. Ten guru rumba chege nangbe tsende ya pu, chituen da ma song zai che re. Guru Rinpoche ki nangbe tsende ya pu setu? Tang guru tsende lote thaya le tsende kan yung nang yor na, tershin tinyi yung rong ling pa se nong. Terchen? Tinyi. Tenyi? Ya, tenpa nyi, yung rong ling pa se. Tenyi. Yung rong? Ya. Ling pa. Ya, kung lu pumpi terka mongbo yorwa. Da de kane tri yore de ming nangwa de terma chi ki nangla. Yore, pena chujur ling pe terlong nong de yore, chinza ongbu terlong nong de yore. Now, around the age of a los 40 años se encontró con Sogyu Deshen Rinpa y Jamyang Khyentse Wangpo, y los dos en ese momento ambos le dijeron a Jamgon Kongtrul que
que en cuanto a los temas que él era destinado a descubrir, pero que no descubrió, eso no se podía cambiar. Sin embargo, en el futuro aún quedaban tesoros que él estaba destinado a descubrir, y ellos dos eran también tertans, famosos tertans, y le reconocieron como el gran Tenyi Yungyung Lingpa, que fue profetizado por el propio Guru Padmasambhava, y le confirieron este nombre que el propio Guru Padmasambhava en su profecía le había dado. En cuanto a sus acciones, como en la tradición de Tertens. Y entonces, a partir de allí, Jamgon Kongtrul el primero encontró muchos tesoros. Y muchos de ellos eran sadhanas, métodos de meditación, de varios yidans. Y algunos eran tesoros que contenían sustancias secretas, y también representaciones de cuerpo, palabra y mente del Buda. Sena kutendan dansetan. Dar songrab tenzo. Songrab. Ja. Darva konsu chöda yimparava konsula pyl kongnamba sola pyl. Pygo data. Wait, I haven't asked my question yet. Darati songrab termei songrab langla songyare det kan det chik chöda suyimpa yige orve. Yore. Yeah. With respect to. En cuanto a un tesoro descubierto, ese tesoro lleva el nombre del maestro que va a obtener el tesoro, o sea, el que revela el tesoro, y luego se lo da al maestro anunciado, que anunció Guru Padmasambhava, y la información se encuentra con el tesoro. Y que nombra la persona, el maestro, a quien se le debe dar el tesoro descubierto. Di nayang di kavayore kongi ter tömpa den sonangla information di negire kavanegire information de show ni negire information de chik pena chujurning better katso nan negire chik
jamgo koran rang ter nan yegi da nicha. nicha nan So in terms of this esa información de a quién, dónde tiene que acabar ese tesoro, o sea, a quién hay que dárselo, esta información en los tesoros que descubrió Jamgon Control, esta información le fue dada por Chogyur Dechen Limpa y le dijo que la encontraría con el tesoro. O sea que tenía la información, la obtuvo 2 veces, una vez por el otro. No. La información, el nombre del tertén, se da el nombre del tertén y también se da la información de a quién le debe transmitir el tesoro encontrado, descubierto. Y Guru Padmasambhava, en sus profecías, él le había atribuido a Jamgon Control el nombre de Yungdrung Lingpa, su nombre de tertén, en su actividad de tertén. Y la mayoría de esos tesoros debían ser dados a alrededor del 14º Karmapa o a Kakyab Dorje, el 15º, que también vivió durante la vida de Jamgon Control. Y Jamgon Control fue un discípulo de ambos, el 14º y el 15º Karmapas. and some of the Y algunos de los tesoros era destinado a Khyentse Wangpo y Jamgon Control como tertén le pasó el tesoro a esa persona, a ese Khyentse Wangpo, a quien estaba destinado el tesoro. Y están las representaciones de cuerpo, palabra y mente, y aquí también originalmente Guru Padmasambhava había adjunto la información de saber a quién debía darle el tesoro, a qué lama debía dárselo para que fuera el guardián de ese tesoro. Y Jamgon Control como tertén, Yungdrung Lingpa era su nombre de tertén, dio esos objetos a los lamas, a quien debía dárselos. Y que los encontró porque estaba su nombre adjunto al tesoro que descubrió. So if you remember, o sea, ese relato que tiene que ver con las vidas anteriores del primero Jamgon Control fue escrito por el propio Jamgon Control. Sanje ge long tin chu tenzin som ta yin shu song ha kong da.
No. Jawa ngamater jawa kandesi yewa nipa donga Mei dangpo de marawa. Gepo de. Namtar gepo. Gepo mare namtar dringborwa namtar dringbo de tenzin sumdu shyimba. Tenzin sum gna na tangbo jawa ngama khanda khan jawa yewa. Ten guru tang sanje ge long kandesi ten yewa. Ten Koran de terka kandesi papa. If you remember, se mencionó, si recordáis, que se mencionó dentro del marco de ese texto mediano, biografía mediana, que contiene unos de los detalles de sus vidas anteriores, de modo general, y a la vez en la India y en el Tíbet. Y ese texto también da informaciones acerca de las profecías de la llegada de la venida de Jamgon Kongtrul por el propio Buddha Shakyamuni y por Guru Padmasambhava, y también informaciones acerca de los tesoros que era destinado a revelar. and Jamgon Kongtrul himself, Y el propio Jamgon Kongtrul lo escribió todo eso en ese texto, y dice que no lo hago para volverme famoso, tampoco lo hago para cualquier beneficio pecuniario. it is rather, Sino dice que lo hago porque mi lama raíz me dejó de hacerlo. he says, Dice, no pude sino escribir esa información, puesto que mi lama raíz, mi guru, me dijo de hacerlo. Y en general, en los tantras budistas, y especialmente en el linaje Kagyu, se insiste que uno debe cumplir con las instrucciones del lama raíz, el guru. Si el guru te dice que el agua es fuego, pues hay que adoptar esta visión. Por otro lado, si dice el agua es fuego, o si el fuego el agua, bueno, lo contrario, también se adopta este punto de vista. Es el tipo de ética asociado con los tantras, aunque el guru pueda dar instrucciones con las que uno no esté verdaderamente de acuerdo, pero si el guru ha dado esas instrucciones, pues se adoptan sin dudar, sin hesitaciones, sin dudas, se hace. and it's because of Y
y debido a este codo ético específico, pues incluso hoy en día en la escuela Kagyu se encuentran muchos maestros cuyas realizaciones resulta de hecho que tuvieron la capacidad de aceptar cualquier tipo de instrucciones de su gurú. Now, practitioners practicantes que por ejemplo no tengan realizaciones a nivel de los estudios, pero que tienen el nivel de aspiración y el respeto es necesario para ser capaz de aceptar las instrucciones del gurú raíz sin dudar, debido a ese nivel de devoción, en cierto modo, o confianza, ese individuo, a pesar de tal vez tener un nivel de estudios bastante limitado y de conocimiento de escrituras limitado, esos practicantes que tienen ese nivel de devoción son capaces por tanto, de sentarse en meditación en el momento de la muerte y de ese modo logran asegurarse de la liberación del samsara, liberarse de renacimiento, asegurarse un buen renacimiento, un renacimiento en las tierras puras, gracias a eso, a su devoción. Y algunos de vosotros pueden haber visto esta clase de ejemplo de vida. Lama Purse, que vivió durante años y años en Dakyu Kagyu-ling y no conocía las escrituras, no conocía nada de las escrituras, pero Lama Purse en el momento de su muerte estuvo sentado en meditación después de la muerte de su cuerpo, de su muerte física, siguió meditando y obviamente ese hombre había realizado progresos y por tanto obtuvo un buen renacimiento en el que pudiera seguir en el camino o también es posible que haya logrado la liberación del samsara, de renacimientos samsáricos, y eso era claramente indicado porque siguió meditando después de su muerte física. Si en esa tradición de Karma Kagyu, si el discípulo es capaz de desarrollar o adquirir ese tipo de confianza, entonces habrá progreso, progresará. Y hay otro ejemplo de un practicante Kagyu, Lama Tsewang,
del monasterio de Controlling en Francia, Controlling, que falleció hace un par de semanas, es sentado en meditación. Jamgon Control here in terms of Jamgon Control, en cuanto a su propia persona, dice no lo he contado eso que se escribe en los textos porque no lo hice, no presenté todos esos datos porque quería ser famoso o obtener beneficios, sino que el único motivo por el cual escribí todos esos con todos estos detalles es porque mi guru raíz me pidió que lo hiciera. Now, in terms of the karma, los karmapas, cada uno de los karmapas se pasa en un reliquiario, la caja de los tesoros, se pasan de uno al otro, esa caja, el relicario en que hay sustancias sagradas, representaciones del Buda, etc. Y una de las sustancias y representaciones, las sustancias secretas que encontró como Terten es parte de esa colección. Lo dejaremos aquí por hoy.